este es el video 3, quiero estar seguro. Seguimos con el hablar en lenguas, ¿ok? 1 Corintios capítulo 14, versículo 13. Dice en la Biblia, tiene que tener interpretación, por supuesto, porque si está hablando a Dios y no a los hombres, entonces, ¿cómo voy a ser entendido? Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla, poderle dar la capacidad de interpretarla. Si no, calla en la iglesia. No hay problema. O sea, si tú eres una persona que vas en la madurez de Cristo, que vas creyendo diariamente que Dios te usa, tú no tienes por qué sentirte avergonzado si hablas en lengua, no. Las lenguas son dadas para edificación de aquel que las tiene y habla para con Dios. Porque el que te escucha no te entiende nada, ¿ok? Salvo que las interpretes. ¿Se entiende? Ahora, en 1 Corintios 14, 28, en caso de que no hay intérprete, tendrá que guardar silencio, lo que decía. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y acá hay un problema. Muchos aman su entendimiento. Y yo quiero decirle que más que tu entendimiento, es lo que Dios te está regalando. ¿Ve? Quizás no gusta esto, pero Dios te está regalando algo importantísimo. Es tan importante, Corintios 14, 26, dice, hágase todo para edificación al final, ¿ok? Siempre eso va a ser la constante en cada verso que ustedes van a encontrar en 1 Corintios 14. No aprovecha a nadie escuchar a una persona así como si yo me pusiera a enseñarles en lenguas en este momento. Tantos idiomas hay, dice Pablo. Ahora ustedes saben que los idiomas, los lenguajes, no pueden ser creados. Los más grandes traductores han tratado de juntar una palabra con otra y no han logrado, científicos traductores, no han logrado eh, formar una lengua. Entonces es un regalo divino el que tenemos. Estoy hablando del idioma que Dios nos da, nos permite, todos coinciden que partió de una raíz original. Entonces seguimos adelante. En 1 Corintios 14, 22 también hablando de la lengua, así que las lenguas son por señal, ahora sí, no a los creyentes. Acá hay una especie de controversia, ¿no? O sea, entre los dos. Antes era a los creyentes, ahora no. Ya, vamos a discernir eso. Así que las lenguas no son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Santo Dios. Pablo es magnífico. Cuando habla de otra clase de lenguas, está hablando de aquello que en la ley está escrito, dice el versículo 21, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, pero con todo no me vivirán. ¿Saben qué? En Isaías 28, que es el texto que usa, dice el Señor, eh, los asirios estaban por invadir, ah, y ellos le dieron la lengua para que ellos sintiesen que estaban bajo juicio de Dios. Le hablaron en asirio. Por eso dice lengua de tartamudos. Y si leen el contexto, está en Isaías 28, 11, 12. Porque lengua tartamuda y lengua extraña hablará a este pueblo a los cuales dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio. ¿Mas qué hizo el terco pueblo de Israel? No quisieron, fueron invadidos. Por eso que Dios les pone en pare acá a los judíos y le dice, ¿sabe qué? Porque la iglesia de Corinto era compuesta por por gente de diferentes etnias, entre ellos judíos convertidos al cristianismo y gente corintia convertidos al cristiano, gentiles convertidos al cristianismo. Entonces, era esa mistura que había. Entonces, cuando da esto de aquí, las lenguas vienen a ser como una señal de juicio, una señal de juicio hacia aquellos que no creen que Dios, porque si yo me tomaría casi un día explicándole todo lo que sé sobre este tema, más de un día, tendría que haber un seminario aparte.
Los que quieran pueden poner sus preguntas abajo y tengo todo el material para poder desarrollarle los temas que ustedes deseen. Pídame, pregunten, 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 porque es la única forma de aprender, ¿ok? Ahí bíblicamente se la responde. Entonces, cuando vemos esto, vemos que es un juicio que Dios produce al pueblo de Israel para que reaccione. Ahora, a nosotros nos llama la atención. Siempre lo hemos usado, ¿no? Como los maestros hemos escuchado que, mira, en lengua tratamos y con todo no va a entender. Pero ¿de quién venían esas lenguas? De los asirios, no de los judíos. Para decirles, estás mal. Ahora, cuando vemos más adelante lo que está haciendo, no los creen, sino los increíbles, entonces dice, hágase todo para edificación. Entonces, en el versículo 22 dice, de 1 Corintios 14, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, son por señal. ¿Ok? Son por señal. Si me permiten, lo voy a leer en otra versión para que se pueda entender ese texto. Si uno le habla a los hombres, entonces aquí, y le habla a Dios, entonces quiero que se entienda bien eso, ¿no? A veces cuando queremos que todo funcione, si usted me hubiese visto con el papelógrafo, fuera un chiste. Yo quiero hacerlo sonreír con eso, de verdad. La Biblia te dice, por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no le creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es Dios, cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Si se desea, se lo voy a leer. Por eso vemos que el uso de las diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen, y la profecía en cambio muestra cómo es Dios, que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Es un asunto de fe para algunos, ¿ok? Ahora, vamos a lo que es el oficio de profeta. Ahí sí me van a mirar muy extraño, van a decir, hermano, ya comenzó. El profeta, vamos a definir rápidamente. El profeta es alguien que recibe una revelación sobrenatural de parte de Dios, habla de parte de Dios. Y eso va a ser en los dones dados en 1 Corintios 12 y en los dones que se dan aquí, es diferente a los dones que se dan en Efesios 4:11, ¿ok? Eso es totalmente diferente, ese ya es el oficio del profeta, habla y ejerce un ministerio profético, ¿ok? Habla con inspiración de que tiene el don de profecía, naturalmente con frecuencia es usado igual que los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Que los hemos nombrado así nomás. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Qué es palabra de sabiduría? Habla de un futuro cercano para edificación de la iglesia, no un futuro lejano, ¿ok? Habla, en la palabra de conocimiento, ciencia, habla del presente. Quizás hay cosas que ordenar y que no ve la iglesia, pero que el Espíritu Santo sí ve y permite que alguien se levante y dé palabra de Dios. No se la impidáis, dice un texto. Y discernimiento de espíritus. Voy al primer texto, de 1 Corintios 14:1. Profeticéis. ¿Por qué? Porque el profeta ve o percibe en el mundo espiritual. Cuando yo percibe, quiere decir, se le ha revelado en el mundo espiritual qué es de Dios y qué no es de Dios. Punto, se acabó. Eso es lo que Dios va a valorar en un don de profecía. Entonces, continuemos. Todo creyente puede ser usado por Dios. 1 Corintios 12:28 da la lista. 1 Corintios 14, de esto habla todo. Ahora, un profeta puede ser un ministro, por supuesto. Puede ser un ministro. Pero tiene que pasar un tiempo de evaluación para que pueda ser un profeta, porque no puede tomarse la libre de decir, bueno, yo profetizo y soy profeta. No, no. Todos, en algún momento Dios se puede usar en profecía y ni cuenta de eso. Y otra cosa importante, profetizar, acabo de dar la definición, no porque es
profeteo, ¿ok? No es predicar. Predicar es queruso, es otra palabra son varias, son casi 20 palabras que se usan para predicar, ¿ok? Evangelizo, muchas palabras que yo me quedo admirado de que Dios me haya podido dar entendimiento de qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo en la iglesia. Porque un predicador puede profetizar. Está predicando, está dando palabra profética y no se da cuenta. Muchas veces ha surgido ese hecho. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando nosotros ejercemos este oficio, eh, estamos ejerciendo un don del Espíritu Santo, un regalo de Dios. Y por eso quería llevarlos a dos personas que hablaron. eh, en ese día sí me van a tener bastante paciencia, porque quiero que ustedes entiendan lo que Dios a través de su Espíritu Santo está hablando. ¿Ven? De dos personas que profetizaron, Silas y Judas. Por supuesto, es el Judas, es el Judas que escribió la epístola. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Habla de palabras. ¿Ok? Consolaron y ¿qué? Y confirmaron, edificaron, que significa oikodome. ¿Ok? Entonces, cuando uno se encuentra con el Espíritu Santo en lo que es profecía, siempre se va a encontrar con lo que Dios ha hecho en los hombres. Pablo toma eso. Pablo toma eso. Dice, el que habla el profeta, lo que hace el profeta es hablar a la iglesia. ¿Ok? Hablar al hombre. Está en 1 Corintios 14, 1. Quiero que me acompañen ahí porque quiero volver a las bases. ¿Ok? Quiero volver a las bases de lo que estamos haciendo, porque si no, esto de aquí se vuelve un enredo y yo no quiero que se vuelva eso. Seguid el amor y procurad los dones espirituales por el que profetiza, pero que sobre todo profeticéis. Versículo 3 de 1 Corintios 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿A quién habla? A los hombres. Nosotros somos bendecidos por el ministerio de profecía. Cuando nosotros decimos que a veces sucede que alguien, no confundamos los dones proféticos, el don de profecía con la predicación. ¿Eh? Ya he dicho, Pablo no usa la palabra queruso, acá que significa una de las tantas definiciones para predicador. ¿Ok? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Según Vine, según Strong, según TUI, son diccionarios bíblicos que hablan en español de eso, también en inglés. Entonces, yo no sé inglés, pero poco inglés que sé, le he tratado de acomodar para que ustedes puedan entender. ¿Qué habla? ¿A quiénes? En el versículo 3. A los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de gente que se levante. Ahora la iglesia, vuelvo a repetir lo que decía antes, no era una comunidad inmensa, como decía el pastor en la mañana, sí es cierto, Bienvenidos a Tesalonicenses 2, eran iglesias en casas, edificadas para expresar el poder del evangelio a otros lugares. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos al cuarto